¿sí? Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, no hay situación que no cambie, no hay enfermedad que no se vaya, no hay trabajo que no aparezca, no hay familia que no se sane. Cuando nuestra confianza verdaderamente, viste como digo, verdaderamente está puesta en Dios. Porque muchas veces, y un montón de cosas, nosotros las decimos con la boca, pero realmente no las podemos poner en práctica. Nos llenamos la boca hablando de la situación o de lo que decimos, pero verdaderamente no estamos viviéndolo como lo decimos. Siempre digo yo que predicamos a un Dios inmenso, incomparable, poderoso, pero cuando vivimos una situación y nos toca atravesar una tormenta, ese Dios tan grande que predicamos se hace chiquitito así, más chiquito que la palma de nuestras manos, por lo que nosotros actuamos, por la forma en que reflejamos la situación, pareciera porque Dios sigue siendo todopoderoso, pero la forma que nosotros reaccionamos ante las tormentas parecía que nuestro Dios ya no es tan grande como lo predicamos, ya no es tan grande como lo anunciamos, o como le cantamos en cada canción, sino que parece que se hace chiquitito. Porque es cuestión de decisiones. Yo decido qué voy a hacer, yo decido dónde voy a poner mi confianza. ¿Sí? Y no tenemos que perder de vista que el diablo quiere que nosotros justamente cambiemos el lugar de nuestra confianza. Él no va a aceptar nunca que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Que verdaderamente nuestra confianza esté puesta en el Señor. Él necesita que no esté puesta allí. Por eso busca confundirnos, por eso busca traernos otras opciones. Y miren lo que dice el salmista en el Salmo 91:2. Dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Amén. Él decidió confiar. No dice, quizás confíe o en el Señor se puede confiar. En Él confío. Yo tomo esta decisión, yo declaro esto, dice el salmista. En Él confío, pero desde lo profundo de mi corazón, con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con todas mis ganas y ante cualquier tormenta que pueda presentarse en mi vida, yo confío en el Señor. ¿Sí? ¿Por qué decía que muchas veces el enemigo quiere traernos otras opciones? ¿Sí? Porque, por ejemplo, no tenemos que creer en los ídolos, mis hermanos. Yo decía, pastor, eso ya lo sé de cuando conocí al Señor. Eso ya para mí es una cosa conquistada. Y si lo vemos muchas veces, el enemigo nos confunde y hasta llegamos a idolatrar o llegamos a venerar cosas que no tienen que ser así. La palabra nos enseña que los ídolos están moldeados por manos humanas. Entonces nosotros no podemos confiar en eso, no podemos depositar nuestra confianza en eso. Y vemos muchos automóviles, lugares que vemos con crucifijos, con rosarios, con estampitas. Muchos agarran piedras por la piedra de la suerte, qué sé yo, y yo creo en Dios, pero esta piedrita también un poquito me ayuda, ¿no? O esta cosa, o esta estampita en el tablero del auto es fenomenal, tiene un poder, y si vamos por allí también, encontramos que te va a ir que no te vendan un agua sagrada, o un aceite que te unja por tercera vez. Hoy se ofrecen muchas cosas para reforzar el poder del Señor. Qué locura, ¿no? Qué falacia. Pero que miren lo que le pasó al rey Ezequías. Ustedes sabían que el rey Ezequías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Él, al igual que David, su propósito era agradar el corazón de Dios. Y mira lo que dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, versículo 4, dice, hablando de Ezequías, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán, ¿sí? Nejustán. Y el versículo 5 dice, Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. ¿Amén? ¿Por qué elegí este pasaje para tener un poquito acerca de los ídolos? Vieron lo que pasaba, ¿no? Dice que él fue y rompió, obviamente, de todas las estatuas de otros dioses que eran falsos, pero rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés en el desierto. ¿Te acordás cuál es esa serpiente? Era una serpiente que Moisés, cuando el pueblo pasaba por el desierto y las víboras los picaba, entonces el Señor dijo, bueno, haz una serpiente, levantala en alto
y todos los que miren esa serpiente no van a ser mordidos, o si son mordidos van a ser sanados. Y así fue. Y esa serpiente la hizo Moisés con bronce, en medio del desierto. ¿Y sabes qué pasó? Que la gente empezó a confiar o a creer que esa serpiente tenía poder. Entonces, si buscas, un poquito dice que le llevaban incienso, después le empezaban a hacer como una oración, y estaban confiando que esa serpiente tenía un poder. Y Jesucristo habló de esa serpiente, dijo, así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para perdón de pecados. Y así fue. Pero era un símbolo. Y la gente confundida, ¿qué hacía? Y eran hijos de Dios. Veneraban la serpiente. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Lo mejor que pudo haber hecho fue y la rompió en 1000 pedazos. A la serpiente, porque entendió que la gente se estaba confundiendo, le estaba ofreciendo sacrificios, le llevaba inciensos. Entonces, si no, la confianza en Dios, no en ninguna víbora, en ninguna imagen, en nada. Solamente en Dios. Y hoy cuando vemos, nosotros muchos nos ponemos la cruz, el crucifijo, esta queda re lindo, pero es un crucifijo, es un símbolo. En la puerta de la iglesia tenemos una terrible cruz, en el púlpito tenemos otra, ¿sí? Pero son símbolos que nos recuerdan qué fue o por dónde tuvo que pasar el Señor Jesús. No hay poder en la cruz, no hay poder. El poder está en el Señor Jesucristo y nuestra confianza tenemos que depositarla tan solo en Él. Tenemos nosotros una tradición que nos lleva a creer en imágenes, que nos lleven estatuas, y la palabra dice, el Salmo 115 habla, que son imágenes creadas por hombres, de madera o de metal, pero que tienen gargantas y no pueden emitir sonidos, tienen manos y no pueden tocar, tienen pies pero no pueden caminar. Es vanidad, dice la palabra, y también los que creen en esas cosas hacen vanidad. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar y creer tan solo en Dios, depositar allí nuestra confianza, solamente en Dios. No necesita ninguna ayuda el Señor, Él es todopoderoso, no necesita que ningún símbolo, que ninguna cosa lo ayude, porque Él tiene el poder suficiente, mi hermano, para cubrirte, si vos decidís poner tu confianza en Él, y solamente en Él. Cuando quiero sanarme, confío en Él, cuando necesito algo, confío en Él, cuando tengo inseguridad, confío en Él, cuando me siento mal, confío en Él, porque Él prometió que me iba a consolar, confío en Él. ¿Sí? Muchas veces hasta a muchos le dan un poder que no tiene a la Biblia, como libro. Yo fui uno, lo confesé una vez, cuando empecé a leer la Biblia y me la ponía abajo de la almohada, porque yo sentía que abajo de la almohada que tenía un poder la Biblia, ¿no? Y el poder está en leerla, y más en cumplirla, en hacer lo que dice la palabra de Dios. Ahí está el poder de la Biblia, pero no como libro, no es un libro mágico, y que uno saca, y vieron que las últimas películas, el crucifijo, por ejemplo, ni Drácula le tiene miedo. Vi un par de películas últimamente de Drácula contra el crucifijo, se derretía. Ahora lo tenía una película y Drácula no tenía miedo al crucifijo. Entendió que el crucifijo no hay poder, el poder está en el Señor, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado en dónde depositamos nuestra confianza. Depositémonos tan solo en el Señor. Entonces, lo primero que no tenemos que confiar ni pensar es en ídolos y no permitir que el enemigo nos cree ídolos en nuestras vidas, ¿sí? Y cosas que nosotros dejamos de lado, las cosas de Dios por esos ídolos, por esas cosas que se levantan. Y a veces hacemos del trabajo un ídolo, hacemos de un montón de cosas un ídolo, ¿sí? Y muchas veces depositamos nuestra confianza en el trabajo y no en el Señor. Nos sentimos seguros si tenemos un buen empleo. Pero tenemos que sentirnos seguros porque tenemos un Dios y que hemos decidido, repito esta palabra, hemos decidido, hemos elegido poner nuestra confianza en Él. Y después se nos va el mejor trabajo, aún mejor de que nosotros soñábamos. Pero nuestra confianza no tiene que estar en lo que nos da Dios, sino en Él. Amén. Es en Él, solamente en Él y no en lo que nos da Dios. Y lo que nos da Dios son bendiciones. Si no tomamos nuestra confianza en las bendiciones, nuestra confianza puesta en el Señor. Dice Ezequías, confiaba en el Señor su Dios. El otro que no tenemos que creer es, y saben, se van a reír, no confiar en nosotros mismos. ¿Sí? Se van a reír, van a decir, pero ¿cómo no voy a confiar en mí? Es decir, sí, pero no confíes para las cosas que no corresponden. Muchas veces llegan a nuestra vida tormentas, situaciones, que
que nos consumen todas nuestras capacidades, nos consume nuestra fe y terminamos agotados y sin poder cumplir o sin poder salir de la tormenta. Muchas veces queremos solucionarlo por nosotros mismos, confiamos que nosotros podemos, pero es bueno ser humilde e ir a Dios y decirle, Señor, con esto no puedo, pero confío, Señor, que vos sí podés y vos me vas a ayudar y vos me vas a hacer salir de esta dificultad, ¿sí? Y miren lo que dice en 2 de Corintios 1, 8 y 9, el apóstol Pablo también le pasó, ¿sí? Segunda entonces de Corintios 8 y 9. 1, 8 y 9 dice así. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Amén. Tuvieron que pasar por un montón de dificultades para encontrarse con la realidad de que pudieron salir adelante porque no les quedó más remedio que confiar en el Señor y solamente en Él. Y viste que dice que resucita a los muertos. Si tiene poder para resucitar a los muertos, créeme que tiene poder y amor suficiente para ayudarte en el problema que estés atravesando, ¿sí? Entonces, confiemos en el Señor, no confiemos en nosotros mismos. Y muchas veces, ¿por qué confiamos en nosotros mismos? Porque confiamos en nuestra sabiduría. Confiamos que nosotros sabemos, yo la Biblia me la sé, ¿sabe qué? Decime un pasaje que te lo digo, aparte yo con la experiencia que tengo, el testimonio que tengo, las lecturas que me mando, los estudios que hago, porque estudié aquí, estudié allá, pero en esta sabiduría no debemos de confiar. Y encontré este pasaje, mira, Proverbios 3, 5 y 7. Proverbios 3, 5 y 7. Si lo quieren buscar para acompañarme, en Proverbios 3. Nuestra sabiduría, ¿no? Y cómo nos hace arrogantes a veces el pensar en nosotros mismos como capaces de todo, de enfrentar todo lo que venga, ¿no? Cómo nos cuesta a veces pedir ayuda, cómo nos cuesta, parecemos los chicos, ¿vieron? Cuando te enseño, mi amor, cómo se hace, no, yo sé, no, yo sé. Y muchas veces, yo sé, no hace falta. Y después caemos, no me ayudás, que no puedo hacer esto. Como con la computadora, cuando me dicen, déjame que te enseño, no, yo sé. Después, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es que se hace? Pero ser humilde y decir, no me ayudás, necesito aprender, necesito, Señor. Y miren lo que dice Proverbio 3, entonces del 5 al 7, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Amén. Confiemos en el Señor en todo momento, si pide la palabra, en toda situación. Aunque parezca que esto lo hago de taquito, no, tengo que confiar en el Señor y saber que Él me va a dar el camino correcto. Él me va a mostrar la salida por dónde salir. Él me va a mostrar todo lo que necesito. Entonces, ¿qué es necesario? Hacer un parate. Decir, Señor, yo tengo que confiar en vos. Hacer un parate y mirar en mi vida, ¿en quién estoy confiando verdaderamente? Porque de labios seguramente estoy confiando en el Señor. Seguramente estoy alabando al Señor. Pero con mis hechos, en verdad, ¿qué estoy demostrando? ¿En quién confío? Y me estoy hablando a mí mismo. No tengo que confiar en mí. Tengo que confiar en el Señor. Y muchas veces nos confundimos en confiando en nosotros por nuestra experiencia, vuelvo a decir, por lo que ya sé, por el conocimiento que tengo de Dios, o por el conocimiento que tengo de la vida. ¿Se acuerdan de la expresión? Yo hice la facultad de la calle. A mí me vas a enseñar. Y a mí me lo vas a decir. Me parece que el único viejito soy yo, porque no hay ninguna cara sintiendo. Pero antes decíamos así, a ustedes que son jóvenes, los que somos más grandes decíamos, a mí me vas a enseñar, yo aprendí en la facultad de la calle, yo me las sé todas. Y muchas veces actuamos así con el Señor.
Recurrimos cuando ya la soga la tenemos acá al cuello que no podemos respirar. ¿Por qué no vamos de movida? Acá la palabra nos dice, en toda situación confía en el Señor. Y no confíes en tu sabiduría. En toda situación, por más que sea sencilla, por más que sea lo que te parece re fácil, confía en el Señor. No confíes en tu propia sabiduría ni en tus conocimientos. ¿Sí? Entonces, en nosotros mismos, ¿por qué? Porque podemos llegar a confiar en nuestra sabiduría, podemos llegar a confiar en nuestras obras. ¿Ah? ¿Qué me contás de esto? Cuando hacemos cosas buenas, cuando leemos la Biblia, cuando ayudamos, cuando esto, y capaz que nos pasa como la parábola del fariseo y del publicano, ¿te acordás? Ahí está en Lucas 18, a partir del 9 o del 10, ahí está. ¿Y qué habla? Que fueron estas dos personas a orar al templo. Y el fariseo empezó en su oración, gracias Señor, porque yo no soy como estos que son idólatras, que son vagos, que son adúlteros, Señor, gracias, porque no soy como este publicano que está ahí. Y gracias, Señor, porque yo ayuno 2 veces por semana, diezmo de todas mis ganancias, Señor. Como diciendo, Señor, ¿qué más me podés pedir? Yo las hice todas, Señor, te estás obligado a darme un lugarcito en el cielo. Y el otro, el publicano, que dijo, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador, perdóname. Y Jesús que dijo, ¿quién se fue a su casa justificado? El publicano, ¿sí? Porque fue humilde y confió en la bondad de Dios. Dijo, no, Señor, yo soy un pecador, pero sé que vos sos bueno. Eso fue lo que quiso decir el publicano. Y yo sé que me vas a perdonar porque sos bueno. Y otro decía, mejor que me perdones porque yo estoy ayunando 2 veces por semana. Y yo no soy como este. Yo soy mejor. Y muchas veces, sin querer, caemos en estas cosas, ¿no? Y a veces con muchos años de iglesia, de conocer del Señor. Y a veces hasta nos enojamos porque dicen, pero ¿cómo que este es nuevo? No entiende la Biblia como la sé yo, no sabe orar como oro yo, no ayuna como ayuno yo, y el Señor lo bendijo. Yo estoy esperando hace un montón. Cuando queremos hacer prevalecer lo que hacemos más allá de la justicia, del amor y de la bondad de nuestro Dios. Y es importante que nosotros confiemos no en nuestras obras, sino que confiemos en la misericordia de Dios, que confiemos en Él solamente. ¿Sí? Y esto siempre hablando de no confiar en nosotros mismos, porque muchas veces confiamos en nosotros mismos cuando confiamos, como dije recién, en nuestras obras, cuando confiamos en nuestra sabiduría. ¿Sí? Y lo tercero, no confiar en nuestras riquezas. Si la Biblia condena a las riquezas, dice los problemas que nos puede traer la riqueza si no sabemos administrar, si no sabemos hacer las cosas como Dios espera. Y hay un versículo que busqué también, y dice allí, en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá. Y tenemos que entender y aprender que la sangre de Cristo no la podemos comprar con nada. No hay oro en el mundo, no hay diamante en el mundo, no hay la suma de todas las riquezas del mundo que puedan igualar el precio de la sangre de Cristo. Y eso es lo que limpia nuestros pecados. Eso es lo que nos da vida eterna. Y en eso podemos confiar. No podemos confiar en nuestras riquezas porque, como está también la otra parábola, que dice que juntaba tanto dinero y dice, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a arrendar los galpones para guardar todo lo que tengo. Y dice, insensato, esta noche vienen por tu alma. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? No puedes comprar un lugar en el cielo, no puedes comprar nada. No, nada de lo espiritual lo vas a comprar con dinero. Entonces yo no te digo no te preocupes por tu posición o por tu bienestar, pero que no sea tu lugar de confianza. A veces queremos estar confiados, si es un trabajo bueno, si puedo juntar un gran ahorro, entonces estar confiado, estar tranquilo. No, mi hermano, no te equivoques, eso es lo que quiere Satanás que vos pienses. Vos tenés que pensar y poner toda tu confianza solo en Dios. Vuelvo a decir, confiar en el Señor, amar a Dios, adorar a Dios, porque Él es Dios y no por las cosas que me da. El Satanás quiere que vos adores a Dios y que confíes en Él por las cosas que te da. Y que creas que cuando más cosas me da, más voy a confiar. No, Él te lo va a dar por gratitud. Él te lo va a dar porque sin que lo merezcas. Pero tu confianza puesta tan solo en Dios. Entonces, no confiemos en los ídolos. No confiemos en nosotros mismos. No confiemos en el hombre. Muchas veces se nos da por confiar en el hombre, ¿no? Aunque somos cristianos de años, y por ahí si conocemos un diputado, si conocemos un comisario, si conocemos un médico famoso,
y nos da por confiar por ese lado. Como dijo nuestra hermana Soledad, que muchas veces estamos, pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, y nos refugiamos en Él, yo amo a todas las personas, respeto los que se han volcado a las ciencias de la salud, pero créeme que por encima está el Señor. Yo tengo que confiar en el Señor y Él se va a encargar de sanarme. Si lo va a hacer por medio de un milagro o si no me va a dar el médico indicado para que obre en mi vida. Y Él va a usar sus manos para operar mi vida, va a usar su mente para poder darme el medicamento que corresponde, pero yo confío en el Señor. Cuando pido por sanidad, confío en el Señor. Y no confío que tenga el dinero para ir a la mejor clínica, no confío en tener el dinero para que me toque el mejor médico, o no confío en tener el dinero para un mejor abogado, para tener respuesta a mis problemas. Confío en el Señor. Vuelvo así, Satanás quiere que confiemos en el hombre. Pero el Señor nos quiere que nosotros confiemos solamente en Él y que tomemos esa decisión, que elijamos confiar en Él, como el salmista. Confiar en Dios, y en Él confío, dice el salmista. ¿Sí? Lo otro, y en los hombres. Hoy cuando estaba preparando esto me acordaba de, a veces, porque son príncipes, hay un salmo que dice que no confíen en los príncipes, ¿no? O en los reyes. Y mira ¿te acuerdas lo que le pasó al profeta Daniel? Cuando fue tirado, nos cuenta la palabra, cuando fue tirado al foso de los leones, dice que el rey Darío se conmovió en el corazón y dijo, no, lo voy a salvar. Y no pudo, porque no le hicieron caso. Lo tiraron igual a Daniel a los leones. Él, por más que quiso en su corazón, porque amaba a Daniel salvarlo, no pudo. Y eso que era el rey. Él era el rey en esa época, el más famoso que existía en el mundo, el más poderoso, el que tenía los más carros de batalla, el que no tenía nada como él. Y sin embargo no pudo salvar a Daniel. Pero sin embargo Daniel fue sacado sano y salvo del pozo de los leones. ¿Y qué dice la palabra? Porque Daniel puso su confianza en el Señor Todopoderoso. Amén. Mirá si vale la pena confiar tan solo en Dios y no confiar en los hombres. ¿Sí? No te digo que no los ames, que no confíes. Vos confía en el Señor y si después un hombre te va a tener que ayudar, o una mujer, o lo que el Señor disponga, pero que venga del Señor esa ayuda. Que venga a través del Señor. Que el Señor sea el filtro. Mi confianza puesta en el Señor y Él se encarga. Puedo dar testimonios, pero 1000 veces. ¿Sí? Una sola, cuando la primera vez que operaron de apéndice, que después fue de peritonitis, cuando nos llevó la ambulancia, cuando entramos a la clínica le dije, señoras, si quiere que viva, sáquelo de acá. ¿No? Si quiere que viva, sáquelo de acá. Imagínense por el Ruth, que era jovencita encima, y tomaron una decisión, pero el camillero y el doctor que nos llevaron a la clínica. Y yo pensé, si viviera así, ¿para qué me trajeron acá? No, pero después oramos y dijimos, el Señor nos va a ayudar. Nosotros no dependemos de los médicos, dependemos de Dios. Y la peor clínica me atendieron como mejor que en la mejor de las clínicas. Y era la peor. ¿Sí? Y puso los médicos apropiados y las enfermeras apropiadas, y me salvaron la vida, y un montón de cosas. ¿Pero por qué? Porque pusimos la confianza en Dios y no en los médicos. Nosotros sabíamos que si el Señor entendía que ahí no era el lugar, me iba a llevar a otro lugar. Pero si el Señor me dejó acá, es porque el Señor me va a ayudar y el Señor va a hacer lo que corresponde. Pero Él, no los médicos. ¿Sí? Para seguir adelante. No confiemos, ¿saben qué? En el poder del hombre. No confiemos en el poder del hombre en el sentido de que a veces creemos que porque tal persona tiene poder, ya sea político, ya sea judicial, ya sea médico, ya sea espiritual, porque a veces creemos que no, yo quiero ir con el pastor fulanito, porque ese seguramente me va a orar y con su mano santa me va a sacar. No, no confiemos en el poder de los hombres, ¿sí? Confiemos tan solo en el Señor. Hay un pasaje hermoso que está en el Salmo 27. Dice, Salmo 27, algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Y hablando de lo mismo en el 44,
44:6, dice, no confío en mi arco, ni dependo de que mi espada me salve. Tú eres el que nos da la victoria sobre nuestros enemigos, avergüenzas a los que nos odian. Está hablando de Dios, por supuesto. ¿Eh? ¿Y saben qué era ahí en ese momento? Decir los carros, los caballos, la espada. Era lo último en tecnología militar. Imagínense. Es como que hoy tiene la bomba atómica o la bomba de neutrones. En ese entonces era la nación, el rey que tenía eso, que tenía arcos, que tenía caballos, que tenía carros de guerra, que tenía espadas de acero. Ustedes saben que el pueblo de Dios recién tuvo espadas de acero con el rey David. Antes no tenía porque los filisteos no dejaban que el pueblo de Dios tuviera herrerías para que no se hicieran armas. Por eso peleaban con palos y con fierros y con lo que encontraban por ahí. Pero los que tenían en ese entonces espadas y carros de caballo, carros de guerra y caballos, eran la potencia mundial. Y sin embargo el Señor le dice, no confíen en eso. Y la palabra dice, nosotros confiamos en el nombre del Señor. Y eso es lo que nos tiene bien, y eso es lo que nos levanta. ¿Sí? No, dice la palabra, no confío en arco, no confío en las flechas, confío en el Señor. Y nosotros hacemos mal cuando aún para nuestra seguridad confiamos en tantas cosas, ¿no? Muchos han pensado hasta en comprarse un arma, 4 perros dogos, un gas pimienta, un garrote para tener la puerta. Confiemos en el Señor, mi hermano. Él mandará a tus ángeles que guarden y que cuiden de ti. ¿Sí? Él, pero confiemos verdaderamente. Le digo, Señor, confío en vos, pero por las dudas, Señor, me compré una 45 hermosa. No, yo confío en vos, Señor, y ya está. Confío en vos. El Salmo 127 dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan a que la guardan. El Señor se compromete a cuidar la ciudad. Tenemos que orar nosotros y confiar que Él nos va a cuidar de todo mal. Nos va a guardar de todo mal, dice el Salmo, ¿sí? Dice la palabra en un montón de lugares que el Señor nos va a guardar de todo mal. Sí, el Señor Jesús al orar nos enseñó y pídanle que los guarde de todo mal. Él los va a guardar. Pero no tenemos que tener miedo y tenemos que confiar solo en Él. Cuando salimos a la calle nos encomendamos en las manos del Señor y salimos confiados porque Él está con nosotros. No hace falta que te compres un revólver, no hace falta que te compres un perro de esos de 2 metros de alto. Sí, mi hermano, confiemos en el Señor y que nos pase lo que le pasó al profeta Eliseo con Jesse, que cuando oró por este hombre abrió los ojos y vio que había un ejército lleno con hombres de a caballo, que eran los ángeles del Señor que estaban cuidando. Por eso Eliseo verdaderamente tenía puesta su confianza en el Señor. Él sabía que no estaba solo, que son mucho más los que están con nosotros que los que están con el enemigo. Y que el Señor, si vos confías verdaderamente, si elegís confiar en el Señor, Él te va a cuidar. Pero vuelvo a decir, no confiar de labios tan solo de decirlo, de verdaderamente confiar y sentirte guardado por el Señor. ¿Sí? Cuando uno confía en el Señor, hace lo que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si estás orando por un auto, y yo que vos ya me voy comprando el cepillito para lavarlo, y voy juntando para la nasta, porque si lo estás pidiendo y está en tu corazón y confías en el Señor te lo va a dar. Y vos ¿qué tenés que hacer? Tenés que creer que ya va a estar. Entonces vos tenés que vivir como así, Señor, voy a tener. Me ha pasado con hermanos que le digo, ¿vos estás pidiendo una casa? Bueno, comprate una escobita nueva, un secador, porque los vas a precisar, porque si no te va a dar la casa. Amén. Entonces, vos tenés que hacer lo que corresponde a lo que estás pidiendo. A veces pedimos algo y nos sentamos a llorar. Ay, yo no sé si el Señor me lo va a dar. Ay, yo no sé. Sé que me lo va a dar. Y mentira, estamos comiendo las uñas, los dedos, porque no estamos confiando. Si uno confía, hace lo que corresponde, mi hermano. No te dejes engañar. Si vos estás confiando verdaderamente, vas a hacer ya con esa visión, porque ya lo vas a poder ver. Ya vas a ver que falta poco para alcanzarlo. Y vas a estar preparando tu camino para que el Señor vea que estás confiando. Y no que estás dudando y que estás ahí tirándote los pelos porque no sabés y no crees verdaderamente en tu interior, decís que confías, pero no crees en tu interior de que va a ser así. Si estás pidiendo un trabajo, confía que el Señor te lo va a dar. Él prometió que no te va a faltar nada, confía que va a ser así. Y anda preparándote la ropa porque vas a ir a trabajar. Anda sacándote la sube esencial porque si no, no vas a poder llegar. No. Si no le demostrás al Señor que estás confiando, prepárate para eso. Que estás esperando que el Señor te dé. Pero vamos a la parte positiva. ¿Cómo hacemos
¿Qué es lo que nos ayuda a confiar en el Señor? ¿Confiar en qué? Ahora sí, en lo que sí que tenemos que confiar. Entonces no confiemos en los ídolos, no confiemos en nosotros mismos, no confiemos en los hombres, no confiemos en el poder de los hombres, pero sí confiemos en su palabra, confiemos en la palabra de Dios, aprendamos a leer en la palabra de Dios y saber que si la palabra lo dice, es porque es así, porque se va a cumplir, porque el Señor no miente. Cuando leo la Biblia, cree lo que dice. Que eso te ayuda a confiar, porque si Él lo prometió, Él lo va a hacer. Él jamás mintió. Jamás va a poder nadie en el mundo y a partir de toda la historia decir que Dios mintió. Nadie. Entonces cuando lees la palabra, que eso te ayude a confiar y que vos confíes en la palabra y dices, lo dice la palabra de Dios, yo voy a confiar. Porque la palabra lo dice, porque la palabra lo establece. Y yo creo en la palabra de Dios. Amén, eso te va a ayudar a confiar. Cuando lees la Biblia y dices, Señor, yo esto lo creo, esto lo tomo, porque es tu palabra, es tu voz que me está hablando. Y Señor, yo sé que si vos lo decís, vos lo vas a cumplir porque vos no mentís. Y cuando aprendes a creer y a confiar en su palabra, todo se da vuelta para bien y todo se abren puertas, se crean ríos en el desierto y vas a ver cosas maravillosas. Aparecen los oasis en medio del desierto y cosas que estaban esperando se cumplen y cosas que estabas soñando se hacen realidad, ya no son sueños. Y todo lo que se tiene que ir se va, llámese enfermedad, llámese maldad, llámese trabajo del enemigo, llámese como se llame, lo que se tiene que ir, si vos crees, se va. ¿Sí? Porque como dijo Sole, ¿cuál es la montaña que todavía no estás pudiendo correr? Quizás porque no estás confiando como el Señor espera. Confía en el Señor con todas tus fuerzas, creerle a la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios. ¿Sí? Y confía en su misericordia. Confía en su misericordia, porque muchas veces el enemigo que hace es hacerte dudar diciendo, ay no, pero yo esta semana dije una mala palabra, seguramente que no va a poder ser. El Señor sabe que somos imperfectos, el Señor sabe a quién están amando. ¿Cuántas veces no lo perdonó el mismo pecado el Señor? Porque es bueno, pero la palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, creamos en su misericordia, y eso nos va a ayudar a poder confiar plenamente en el Señor. Creamos que Él lo hace porque Él es bueno, no porque yo lo merezco. Él lo hace porque me ama con amor eterno, dice su palabra. Y que me ha amado el primero. En eso consiste el amor. Creamos en su misericordia. Confiemos en la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan? Bartimeo el cieguito, que dijo, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. La mujer cananea, la sirofenicia, que estaba con su hija endemoniada, que dijo, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. Y le dio lo que precisaba la mujer. El hombre que tenía su hijo endemoniado, también, Señor, ten misericordia, mi hijo está endemoniado. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia. Confía en la misericordia de Dios. No le creas al diablo cuando te miente de que vos no mereces. Porque nada de lo que el Señor te da es porque lo mereces. Es porque te ama. Es porque te ama. Entonces podés confiar en la misericordia de Dios y confiar en el Señor nuestro Dios, primeramente y solamente en Él. Y lo tercero, mi querido hermano, confiemos en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Yo creo que cuando se emite el nombre del Señor, los ángeles atienden, el diablo tiembla y toda rodilla se dobla delante de la presencia del Señor. Dice Filipenses 2, cuando está terminando el capítulo, y por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Ese es el poder del nombre de Jesús. Ese es el poder del nombre de Dios en el cual tenés que confiar, mi hermano. Confiar. Confía en el nombre del Señor. Porque ante el nombre del Señor se dobla toda rodilla. Todo poder cae de rodillas delante de la presencia del Señor. Podés confiar plenamente en Él y vas a ver cómo todas las cosas van a cambiar. Sí, pero vuelvo a decir que podemos terminar diciendo,
Yo decidí confiar en el Señor. Yo elijo confiar en el Señor y no dejarme engañar por el diablo, y no dejarme llevar por las sutilezas, y realmente ser con una plena convicción de lo que estoy diciendo. Lo digo una y mil veces, que no sea de labios, que sea con mi accionar, que yo estoy confiando en el Señor. Que el Señor pueda ver del cielo y que vea un hijo que confía, que está confiado en su Dios, que está esperando en su Dios, que elige confiar en el Señor, que elige seguir a Dios por propia voluntad. Y que sus actos revelan que está confiando en Dios. Vuelvo a decir, si yo pido algo al Señor, si yo digo que confío en el Señor, pero después estoy dudando, estoy temeroso, estoy incrédulo, me estoy engañando a mí mismo, no estoy confiando en el Señor. Pero entonces no te olvides. ¿Qué te va a ayudar a confiar en el Señor plenamente? Confía en su palabra. Lo que el Señor dice, no miente y Él lo cumple. Confía en su palabra. ¿Sí? Confía también, como decíamos recién, en su misericordia. Que Él te lo va a dar porque Él te ama y te lo ha demostrado en tu vida. Yo sé que si mirás la historia de tu vida vas a encontrar un montón de oportunidades donde la misericordia de Dios estuvo presente y no lo vas a poder negar. No vas a poder negar que estuvo la mano de Dios allí y por eso sucedieron las cosas y por eso cambiaron las cosas y por eso hoy estás aquí. Y tercero, confía en su nombre, en el nombre del Señor, en ese nombre en el cual hay poder, en ese nombre que le dio nuestro Padre, ¿sí? Para que delante de Él se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Que el Señor te encuentre declarando esto. Yo elijo confiar en mi Dios y solamente en Él, porque en Él no va a haber tormenta que no pueda atravesar, no va a haber meta que no pueda alcanzar y no va a haber milagro que en mi vida no suceda. Amén. ¿Qué te parece si oramos y le entregamos esto al Señor y nos bendecimos mutuamente? Bendigo a todos mis hermanos allí y que el Señor pueda estar haciendo en nuestras vidas esa obra maravillosa que Él está necesitando para poder vernos felices, para cumplir todo su propósito en nuestra vida. Necesita que nosotros confiemos plenamente en Él y que sea una cuestión de decisión propia, es decir, yo decido, nadie me impone, yo decido creer en Dios, confiar plenamente en Él, ¿sí? Así que clamamos. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia, oh Dios, y Señor, te honramos, te damos gloria, te agradecemos, papá, porque estamos maravillados, Señor, por tu amor. Estamos maravillados, Señor, por tu fidelidad. Y papá, hemos decidido poner nuestra confianza en ti, Señor. Únicamente, plenamente en ti, Señor, como tu palabra nos enseña. Y Señor, declaramos que confiamos en tu palabra, que confiamos, Señor, en tu misericordia, que confiamos en tu nombre, Señor. Y amado Padre, en el nombre de Jesús te ruego que veas a estos mis hermanos, que veas sus corazones, papá, que los bendigas, Señor, que los llenes de tu gracia, Dios. Mira sus corazones, Señor, te aman, papá. Señor, necesitamos de tu instrucción, Señor, necesitamos de tu mano extendida sobre nuestras vidas, papá. Guíanos, Señor, guíanos, porque queremos estar, Señor, como el rey Ezequías, confiando tan solo en ti, Señor, agradando tu corazón, oh Dios. Y Padre, yo sé que va a ser así. Te ruego que bendiga sus hogares, sus vidas, sus familias, papá, que los cubras, que los guardes de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Envía una unción fresca sobre sus vidas, papá, y Señor, que sean concedidos los deseos de sus corazones, Señor, porque están confiando en ti, Señor, que tú eres nuestra provisión, Señor, que tú eres el que nos sana, tú eres el que nos cura, tú eres el que nos cuida, tú eres el que nos provee, Señor. En el nombre de Jesús, papá, dejamos todo en tus manos y te damos toda gloria, toda honra, tan solo a ti. En el nombre precioso, en los méritos gloriosos de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Los amo en el Señor.